Hola, soy Abel García, candidato número 8 de Vox por la provincia de La Coruña en estas elecciones al Parlamento de Galicia. Antes de nada, quiero mandar mis condolencias a la Guardia Civil por el asesinato de 2 de sus miembros a manos de narcotraficantes en Barbate y, por supuesto, también a sus familias. Me pregunto para qué dotamos de armas de fuego a la Guardia Civil y al resto de fuerzas de seguridad del Estado. Y después no se les permite utilizarlas. A estos asesinos se les da el alto y si no obedecen, plomo o plomo, sin contemplaciones. Descansen en paz. Durante estos últimos años nos estuvieron metiendo miedo con el COVID. Ahora nos meten miedo con la gripe. Nos meten miedo si llueve. Nos meten miedo si no llueve. Nos meten miedo por todo. Por todo nos meten miedo. Bueno, pues ahora nos meten miedo con que viene la extrema derecha, como ellos llaman a Vox. Mientras dicen eso, pactan con Bildu ETA y con los independentistas y golpistas catalanes y vascos que lo único que buscan es la destrucción de España. Los que esto hacen encontraron también en el Partido Popular y en el señor Feijóo un aliado necesario y eficaz para ir contra Vox. Recordemos aquella frase de Feijóo en la campaña de las elecciones generales cuando dijo: «Espero que el PSOE me ayude a que no tenga que pactar con Vox». Efectivamente, señor Feijóo, claro que le ayudó. Lo mandó a usted a la oposición. Hace unos días supimos, por la denuncia de Rocío Monasterio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y ante el pleno de esa Asamblea, que la señora Ayuso, del PP, presidenta de la Comunidad de Madrid, regó con 27 millones de euros a los medios de comunicación en forma de publicidad institucional. Entre ellos, 600.000 euros al País, 600.000 euros a la SER, 680.000 euros a la COPE, 670.000 euros a El Mundo, a La Razón 423.000 euros, 213.000 euros a Libertad Digital y 240.000 euros a E-Radio. Así, un gran listado hasta los 27 millones de euros. Ahora entendemos todos los ataques de los medios a Vox. El PP, igual que el PSOE, compran los medios afines para que hablen bien de ellos y compran a los medios no afines para que no hablen mal de ellos. Pura corrupción con nuestro dinero. Hasta que los gallegos y el resto de los españoles no nos demos cuenta de que el PP está en el ajo y es una falsa oposición, nada podemos hacer por cambiar el rumbo de nuestra nación. ¡Qué vergüenza, señora Ayuso, qué vergüenza! También en Galicia el PP cuece habas. El pasado año, el PP de Galicia, el señor Rueda, o sea, la Xunta de Galicia, dio 894.000 euros a La Voz de Galicia. Ahora se entienden los ataques de Vox en Galicia y el ninguneo por parte de los medios de comunicación. Muchas veces hablas con gente y te dice: «Mira, yo no entiendo mucho, pero me dicen que votar a Vox da miedo». Bueno, en principio decirles que hay más de 3 millones de españoles a los que no les da miedo y que Vox es la tercera fuerza política a nivel nacional. Cuando oigo eso yo me pregunto, ¿a qué tendrá miedo esta gente? No pueden tener miedo a Vox, un partido democrático, respetuoso y defensor de la Constitución de 1978. No pueden tener miedo a Vox, que defienda la sagrada unidad de nuestra nación. No pueden tener miedo a Vox cuando pide que se cumpla la ley y pide que se cumpla y que se respete la independencia de la justicia y que no se hagan componendas entre el PSOE y el PP para repartirse la justicia, como van a volver a hacer ahora. No pueden tener miedo a Vox cuando éste exija que se respeten nuestras fronteras y que se defiendan a ultranza ante la invasión descontrolada que estamos sufriendo desde África y que intervenga la Armada para evitar esa invasión. No pueden tener miedo a Vox cuando pida
que todos estos ilegales que asaltan nuestras fronteras y que posteriormente son repartidos por el territorio nacional sin ningún control, sean expulsados a su país de origen. No pueden tener miedo a Vox, que difunda las cifras oficiales y diga que el 50% de los asesinatos de mujeres en España son producidos por extranjeros. No puede tener miedo a Vox cuando cuente la verdad y diga que la mayoría de las violaciones sexuales a mujeres son producidas por africanos. No puede tener miedo a Vox cuando diga que, según las cifras oficiales, el 50% de la población reclusa de nuestro país es extranjera. Tampoco puede tener miedo a Vox cuando defiende la libertad de los padres a educar a sus hijos en español en cualquier parte de España, también en Galicia, donde el PP niega esa libertad a los padres. No puede tener miedo a Vox cuando defiende que el idioma español no sea arrinconado, cuando no perseguido, por la administración pública en los territorios bilingües de nuestra nación, Galicia entre ellos. No puede tener miedo a Vox cuando pida que se derogue la ley de violencia de género, que criminaliza a la mitad de la población, o sea, a los varones, por serlo, y sea cambiada por una ley de violencia familiar. La violencia es violencia, ejerza quien la ejerza. No puede tener miedo a que Vox pida endurecer las penas para asesinos, violadores, maltratadores y pederastas, llegando en algunos casos a la cadena perpetua. No pueden tener miedo a que Vox pida derogar la ley trans y que se derogue también la ley trans de Galicia, hecha por el señor Feijóo y sus aliados del BNG y el PSOE, que es igual o peor que la ley nacional, que viene a hacer barbaridades a nuestros jóvenes y borra la identidad de la verdadera mujer. Vox es el gran defensor de la mujer y de su auténtica identidad. No pueden tener miedo a que Vox pida derogar la llamada Ley de Memoria Histórica y Ley de Memoria Democrática, que lo único que tratan es de ocultar y tergiversar la historia de nuestra nación, dividir a los españoles entre buenos y malos y volver a enfrentar a los españoles. No pueden tener miedo a que Vox defienda y valore a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestras fuerzas armadas, y que luche contra la expulsión de la Guardia Civil y el Ejército de varios territorios de nuestra nación. No pueden tener miedo a que Vox defienda los valores judeocristianos en los que se sostiene la civilización occidental y, por supuesto, España, ante el ataque que están sufriendo y ante el fomento de la invasión islámica de nuestro continente. No pueden tener miedo a que Vox defienda la igualdad entre españoles y acabar con las diferencias entre territorios y acabar con los llamados fueros o privilegios históricos de Vascongadas y Navarra, como si los demás no tuviéramos historia. No puede tener miedo a Vox cuando pide la ilegalización de aquellas organizaciones políticas o partidos que no hayan condenado el terrorismo, que lleven terroristas en sus listas y que busquen la fractura de la nación. No pueden tener miedo a que Vox esté en contra y se oponga en todos los lados al Pacto Verde, que impone al campo esos objetivos climáticos y que lo están arruinando, haciendo que desaparezcan miles de explotaciones agrarias, 75.000 en los últimos 7 años. Mientras se subvenciona a Marruecos para que nos envíen productos que no cumplen con las exigencias sanitarias que se le pide a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Recordar que ese Pacto Verde fue firmado en la Unión Europea por el PSOE, por el Partido Popular y por los Verdes de Europa. Galicia es una víctima de esas decisiones aprobadas y aplaudidas por el Partido Popular. No puede tener miedo a que Vox pida que se elimine todo el gasto político innecesario, que supone unos 50.000 millones de euros al año. No puede tener miedo a que Vox pida que se eliminen las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos y se eliminen las subvenciones al cine. No pueden tener miedo a que Vox alerte de que España tiene una deuda pública de 1.578.000 millones de euros y siga subiendo por el despilfarro que hacen o hicieron tanto los gobiernos central y autonómicos del PP como del PSOE.
No pueden tener miedo a que vos diga que de Ferrol a Coruña seguimos teniendo el mismo tren que hace 70 años y que nos lleva más de 1 hora llegar a Coruña, mientras en Cataluña tienen AVE en las 4 provincias catalanas. No puede tener miedo a que vos denuncie el cierre de la central térmica de Aspontes y la voladura de la central térmica de Meirama, así como el cierre de más centrales térmicas por todo el país, aumentando más nuestra dependencia energética de países terceros. No pueden tener miedo a que vos diga que la autovía 6 desde Galicia a Madrid está en un estado lamentable, un estado muy peligroso, con un firme deteriorado en la mayoría del trayecto, mientras se sigue regando con nuestro dinero al golpismo catalán. Podría seguir así con muchas más cosas, pero este vídeo duraría 2 horas. Pienso que esta es una muestra suficiente de lo que vos y de lo que son sus propuestas. Un ciudadano responsable, que se preocupa por sus hijos, por su familia, por su nación, es imposible que le den miedo estas cosas que acabo de mencionar. A una persona de derechas, conservadora, no le pueden dar miedo estas cosas. ¿O será que tienen miedo a escuchar la verdad y ser libres? Los que les están metiendo miedo no quieren que conozcas la verdad. No quieren que seas libre. Tu miedo es su poder. Estoy seguro que estás de acuerdo con la mayoría de las cosas que te acabo de enumerar. Esas cosas las defiende Vox y nadie más. Es una anomalía democrática que Vox, el tercer partido a nivel nacional, no tenga representación en Galicia y sí en el resto de las comunidades, aún en aquellas más difíciles como son Vascongadas, Navarra y Cataluña. Entonces, ¿cuál es el motivo de que ocurra esto? El motivo es el voto del miedo que fomenta el Partido Popular en Galicia y que te dice que tienes que escoger entre lo malo o ellos. Ya sabemos que lo peor para Galicia sería un gobierno, como ya hubo, del Bloque y del PSOE. Sería nefasto para Galicia y para España, pero no cambiaría nada en muchas cosas, pues ese trabajo de despilfarro y de hacer cosas contra la unidad de España ya las está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular no solo utiliza el voto del miedo, sino el caciquismo, que nunca abandonó, aunque ahora es un caciquismo 2.0. Si usted permite la deriva socialista y nacionalista del Partido Popular en Galicia, en 1 o 2 legislaturas tendremos al bloque nacionalista galego mandando en la Xunta de Galicia, ya que las políticas nacionalistas del señor Feijóo y ahora del señor Rueda lo único que hacen es allanarles el camino para que no tengan dificultades. Por eso es tan necesario que vos entre en el Parlamento de Galicia. Algo que te quieren ocultar es que vos, con un buen resultado y jugando con los restos de la ley DONT, le quitaría diputados al bloque nacionalista galego, pero nunca al PP. Tristemente, el PP prefiere que tenga más diputados el bloque y que no los tenga vos. Tú puedes hacer que Galicia no sea una excepción en España, una mala excepción. Libérate de ese miedo que te atenaza y que no tiene fundamento. Si eres una persona de derechas, una persona conservadora, tienes la oportunidad de elegir la opción que más defiende tus valores y tus ideas. Quien más defiende a Galicia, a su campo, a sus ganaderos, a sus pescadores, a su industria y a España, es Vox, una fuerza totalmente comprometida con nuestra nación. En las pasadas elecciones gallegas, más del 50% de los electores se quedaron en casa. Si muchas de esas personas votan a Vox, cansadas de los incumplimientos del Partido Popular y de su deriva nacionalista, Vox entraría en el Parlamento de Galicia. Sería una muy buena noticia para Galicia. Yo ya no hago esto por mí, lo hago por mis nietos. Tengo una gran pena cuando pienso que pudieran acercarse a mi tumba y decirme: abuelo, ¿por qué no hiciste nada? Mire qué país nos habéis dejado. Quiero trabajar en lo poco que yo pueda para dejarles una Galicia mejor y una España mejor, libre de aquellos que quieren destruirla. Si tienes redes sociales y crees que hay más gente que debe de escuchar esto que estoy diciendo aquí, por favor, compártelo. Muchas gracias por escucharme. ¡Viva España y viva Galicia!